Invitados allá en la casa en Brisas del Valle. Betty y René, mucho gusto. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Vamos a iniciar la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a Dios. Según pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, es nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Gracias. Hoy tenemos la página 35, Magrita, numeral 5. Ajá, sí. Y también René y Betty, allá tienen físico. Sí, físico. De físico, excelente. Numeral 5. Oyendo instrucciones. En el gran salón, Aniceto hospitalario nos esperaba. Enormes hileras de asistentes llenaban el vastísimo espacio. Hombres y mujeres aparentando diversas edades permanecían en recogimiento, demostrando, sin embargo, expectativa e interés. Hoy, explicó nuestro orientador dirigiéndose a Vicente de manera particular, tendremos la palabra de Telésforo, antiguo luchador de comunicaciones, que pidió la presencia de todos los aprendices del trabajo de intercambio entre nosotros y los hermanos encarnados. Por nuestra parte, nos sentamos confortablemente aguardando. En pocos minutos, Telésforo penetraba en el recinto bajo armoniosas vibraciones de simpatía general. Aniceto y otros instructores se instalaron a su lado, alrededor de una gran mesa donde se ubicaba la dirección de la asamblea. Después de saludar a la numerosísima asistencia, formulando votos de paz e incentivándonos a dar testimonios redentores, Telésforo abordó el asunto principal que lo había llevado hasta allí. Ahora, dijo con autoridad, pero sin afectación, conversaremos sobre las necesidades de la presencia de nuestra colonia espiritual en los trabajos terrestres. Se encuentran aquí compañeros fracasados en las intenciones más nobles y otros hermanos deseosos de colaborar en las tareas que atañen a nuestras responsabilidades actuales. Nos referimos a las laboriosas actividades de comunicaciones en el plano carnal. Vemos en esta reunión a gran parte de los cooperadores de nuestro hogar que fallaron en las misiones de la mediunidad y del adoctrinamiento, así como a otros muchos compañeros que se preparan para pruebas de esa naturaleza en los círculos de la tierra. Nuestra institución viene promoviendo un gran movimiento de auxilio, más allá de la superficie terrestre, a hermanos encarnados y desencarnados que se revelan incapaces de cualquier acción. Nuestra tarea es enorme. Necesitamos diseminar las nuevas enseñanzas con relación a la preparación de los que habitan nuestra colonia, considerando los esfuerzos y realizaciones del presente y del porvenir. Es indispensable socorrer a los que enfrentan valerosos las profundas transformaciones del planeta. Las transiciones esenciales de la existencia en la Tierra encuentran a la mayoría de los hombres absolutamente distraídos sobre las realidades eternas. ¿Quieren hacer algún comentario? Hacemos aquí una pequeña pausa.
Bueno, Tal vez acá más nos están adelante. comentando. ¿Perdón? Tal vez más adelante. Ah, excelente. ¿Y querés continuar la lectura, René? Para ver si no sale ese como eco. De parte de nosotros no es, pero solo que estoy buscando el libro, perdón. Seré yo, maestro. Bueno, las transiciones esenciales de la existencia en la Tierra encuentran a la mayoría de los hombres absolutamente distraídos sobre las realidades eternas. La mente humana se muestra cada vez más abierta al contacto con las expresiones invisibles, dentro de los cuales funciona y se mueve. Esta es una facilidad evolutiva. Deseamos y necesitamos auxiliar a las criaturas humanas. Sin embargo, en contra de la extensión de nuestro concurso fraterno, operan dilatadas corrientes de incomprensión. No nos referimos apenas a la acción de la ignorancia y de la perversidad. Actúan contradictoriamente, en ese particular, gran número de fuerzas del propio espiritualismo. Nos combaten algunas escuelas cristianas, como si no colaborásemos con el Divino Maestro. La Iglesia Romana clasifica como diabólica nuestra cooperación. La Reforma Luterana, en sus variados matices, hostiga nuestra colaboración amistosa. Y existen corrientes espiritualistas de elevado tenor educativo, que condenan nuestra influencia por querer que el hombre se perfeccione de un día a otro, rigurosamente redimido al golpe instantáneo de la voluntad sin realización metódica. En el campo de nuestro conocimiento de la vida, no podemos condenarlos por su incomprensión actual. El catolicismo romano tiene sus razones de peso. El protestantismo es digno de nuestro acatamiento. Las escuelas espiritualistas poseen notables realizaciones. Toda expresión religiosa es sagrada. Todo movimiento superior de educación espiritual es santo en sí mismo. Tenemos entonces ante nosotros la incomprensión de los buenos, que constituye dolorosa prueba para todos los trabajadores sinceros, porque a fin de cuentas no estamos haciendo ninguna obra individual y sí promoviendo un movimiento libertador de la conciencia humana, a favor de la propia idea religiosa del mundo. Sacerdotes e intérpretes de los núcleos organizados de la religión y de la filosofía no perciben aún que el espíritu de la revelación es progresivo, como el alma del hombre. Las percepciones religiosas se elevan con la mente de la criatura humana. Muchas iglesias no comprenden hasta ahora que no debemos difundir la creencia en los tormentos eternos para los desventurados, y sí la certeza de que hay hombres infernales creando infiernos para sí mismos. Pero no podemos perder tiempo en el examen de la terquedad ajena. Tenemos servicios complejos y dilatados, y como decíamos, la humanidad terrena se aproxima día a día a la esfera de vibraciones de los invisibles de condición inferior que la rodea en todos los sentidos. Más, según reconocemos abrumador porcentaje de habitantes de la Tierra, no se preparó para los actuales acontecimientos evolutivos, y los más angustiosos conflictos se verifican en el escenario humano. La ciencia progresa vertiginosamente en el planeta y no obstante, a medida que se suprimen sufrimientos del cuerpo, se multiplican aflicciones del alma. Los periódicos del mundo están llenos de noticias maravillosas. En cuanto al progreso material, se descubren secretos sublimes de la naturaleza en los dominios del mar, de la tierra y del aire. Pero la estadística de los crímenes humanos es espantosa. Los asesinatos de la guerra presentan refinamientos de perversidad mucho mayores de los que fueron conocidos en épocas anteriores. Los homicidios, los suicidios, las tragedias conyugales, los desastres del sentimiento, las huelgas, los impulsos revolucionarios de la indisciplina, la sed de experiencias inferiores, la inquietud sexual, las molestias desconocidas, la locura, invaden los hogares humanos. No existe en ningún país suficiente preparación espiritual para lograr el bienestar corporal. Entre tanto, ese bienestar tiende a aumentar naturalmente. El hombre dominará cada vez más el paisaje exterior que constituye su morada, aunque no se conozca a sí mismo. Empero, atendido, el cuerpo revelará las necesidades del alma y vemos ahora la criatura humana llena de graves problemas, no solo por las deficiencias de sí misma,
sino también por la espontánea aproximación psíquica con la esfera vibratoria de millones de desencarnados, que se adhieren a la superficie planetaria, sedientos de renovar la existencia que, sin mayor consideración a los designios del Eterno, menospreciaron. En rigor, también nosotros comprendemos que los servicios de comunicaciones en el mundo deberían realizarse apenas en el plano de la inspiración divina para los círculos terrenales, de lo superior a lo inferior, pero como actuar ante millones de enfermos y criminales en las zonas visibles e invisibles de la experiencia humana, por el simple culto externo, ¿cómo pretende la Iglesia de Roma, exclusivamente por actos de fe, cómo espera la Reforma protestante? Por simple afirmación de la voluntad, conforme pontifican ciertas escuelas espiritualistas, no podemos, no obstante, circunscribir apreciaciones en la visión unilateral del problema. Concordamos en la reverencia al Padre, la fe y la voluntad son expresiones básicas de la realización divina en el hombre, pero no podemos olvidar que el trabajo es una necesidad fundamental de cada espíritu. Que otros hermanos nuestros tan solo perseveren en las especulaciones teológicas, pero enfrentemos nosotros los servicios del Señor como se hace indispensable. Actualmente, la humanidad terrena es como un gran organismo colectivo, cuyas células, que son las personalidades humanas, se envuelven en el desequilibrio entre sí en el proceso mundial de reajuste y de redención. ¿Cuántos cooperan con nosotros? ¿Ven la extensión de los espinares en los que se debate la mente humana? Criminales se aferran a criminales, enfermos se asocian con enfermos. Precisamos ofrecer al mundo los instrumentos adecuados para las rectificaciones espirituales, habilitando a nuestros hermanos encarnados a un mayor entendimiento del Espíritu de Cristo. Pero para conseguirlo necesitamos de colaboradores fieles que no impongan condiciones, compensaciones y discusiones, más que se interesen por la sublimidad del sacrificio y de renunciación con el Señor. A esa altura, Telésforo interrumpió la lección en curso y, fijando su mirada escrutadora sobre la asamblea, tornó a decir en voz más alta: quien no desee servir, busque otros géneros de tarea. En comunicaciones no se admite la pérdida de tiempo ni la experimentación enfermiza, sin el grave perjuicio para los cooperadores incautos. En otros ministerios, la designación de trabajadores define con precisión a todos los que colaboran con el Divino Maestro, pero aquí, por encima de trabajadores, necesitamos servidores que atiendan de buena voluntad. En ese instante, en vista de otra larga pausa, noté la fuerte impresión que reinaba entre los oyentes, que se miraban entre sí con inexpresable asombro. Este es del capítulo 5, oyendo instrucciones. Pues acá nos están indicando la importancia de tomar en consideración que no nos debemos pelear entre las religiones, entre las doctrinas, entre las sectas, porque tenemos buena fe y por desconocimiento se hacen discusiones infructuosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue el Congreso Espírita Mundial acá en Guatemala en los 2001, hubo algo tan interesante que se unió la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica para que no se hiciese el Congreso Mundial de Espiritismo. Entonces ahí donde nosotros, leyendo esta parte, nos damos cuenta de lo que estaban comentando. O sea, primero desconocen realmente cuál era el sentido nuestro de poder hacer esta actividad del espiritismo. Y segundo, también nos ayudó, o sea, nos perjudicó por un lado. Esto fue en 1944. Sí, pues, estamos en el 2024. Hace 80 años. Entonces, yo quería hacer mención a esto porque, o sea, fue tan fuerte la presión por parte de ambas religiones que nos quitaron el hotel, el Camino Real. Es uno de los hoteles mejores, de 5 estrellas en nuestra querida Guatemala, pero dada la fuerza tan intensa, ¡pum!, nos lo quitaron. Posteriormente se dio en otro hotel, gracias a Dios todo se fue dando, pero nos ayudó muchísimo esa mala propaganda. O sea, nos ayudó porque atrajo a más personas para, siempre que nos digan, no haga tal cosa, es lo primero que vamos a hacer. No vaya a tal lugar, es lo primero que vamos a hacer. Es nosotros, por naturaleza, somos desobedientes. Y aquí nos indica que en la última parte
que lo que nos interesa a nuestros hermanos Telésforo dentro del área donde es la comunicación y el trabajo desinteresado. O sea, no con el interés de que voy a sacar provecho y después me voy y ya no ayudo a nadie y no aprovecho a nadie, sino aquí nos están comentando la importancia de aprovechar el conocimiento, pero que también tenemos que servir, que creo que se relaciona bastante a lo que platicaban ustedes la semana pasada, ¿verdad? De estar ahí en constante servicio, en constante trabajo para la divulgación, la transformación y la última parte que nos dice que nos hace reflexionar con respecto a estos datos tan importantes que muchas veces acá lo que nos comentaban que se va afinando el ser humano a hacer guerras infructuosas. Actualmente vemos que tiene 2 años, 4, 5 meses la guerra de Ucrania y Rusia. Y aquí también nos decían, miles de vidas perdidas, físicamente hablando. Acá y se está hablando de 1944, de la guerra, y estamos 80 años después, igualmente, en situaciones que creemos que estamos evolucionados, y lo que creo que en una reunión comentaba que los países más desarrollados son los que están peleando por poderío, pero por el pensamiento materialista. De hecho, también influye el pensamiento de la religión que estabas diciendo, porque creo que es Israel con Palestina que también están en guerra. O sea, ahí hay un fondo político, porque Palestina quiere ser un Estado, y Israel no lo deja. O sea, es como, o sea, tú sos parte de mi territorio, no externo. Y Palestina dice, no, yo ya cumplo como mi propio territorio, entonces esa es la pelea. Pero también por la religión, porque Israel, siendo la capital de todo lo de Jesús, o sea, donde está como la historia en sí de Jesús, supuestamente, ¿va? Entonces es como, no, hombre, pero ¿cómo es posible que la Tierra Santa se esté separando y todo eso? O sea, es un fondo religioso. Sí, claro. Y a eso es a lo que lo que tú estás comentando, que no hay por qué pelearse en cuanto a religiones, sino mejor transformarse. Y acá nos comentan la importancia que nosotros, aquí nos estaban diciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica, que tampoco se le está señalando o haciendo mal. Y está hablando también de la religión evangélica, de los protestantes, de las limitaciones que se van dando, de las ideas que van mal informando con respecto al infierno, y que eso, obviamente, a las personas que son muy sensibles les afecta enormemente. Sí, estaba pensando también que es muy, muy doloroso también. Es muy doloroso también porque hay gente querida por parte de nosotros, de la familia, amigos y amigas, que a quienes queremos mucho, que cuando se trata ya del tema de religión, ya a veces hasta nos discriminan un poco o consideran ellos que estamos equivocados y que son el pueblo elegido, entre comillas, ¿no? Y ellos quisieran también que aceptáramos las religiones de ellos, sin saber que no es necesario la imposición de esas ideas hacia otros seres que queremos o que amamos. Entonces, nos decía ahí también, y estaba tocando ese tema porque es doloroso. Imagínense, dice que es la gente buena la que también está prácticamente nos zancaría, los que hacen el bien, no los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque consideran que esto no es permitido por Dios, que estamos fuera de lo que está establecido en la Biblia. Y entonces, por lo tanto, somos una secta en la cual estamos fantaseando y en algún momento vamos a regresar al verdadero camino, ¿verdad? Que son las religiones tradicionales. Entonces, realmente es doloroso, como dice la lectura, ¿verdad? Pero eso no significa que no continuemos con el servicio, continuar trabajando desinteresadamente, como nos dice acá la lectura. Y lamentablemente, como escuchábamos en la lectura, la gran mayoría llegan fracasados al plano espiritual. Es un gran fracaso porque no se ejerció como debiera la facultad mediúnica,
Y lamentablemente hay muchas sucesiones. Y entonces vemos lamentables historias trágicas en la vida real y en la literatura espírita también, que sucede con todos aquellos hermanos que traen esa facultad, pero lamentablemente no la ejercen o no la ejercen debidamente, y entonces tiene sus consecuencias, como bien se decía, como estaba llamando este hermano en este lugar, para patentizar la importancia de retomar la responsabilidad del servicio que nos comprometimos a realizar antes de reencarnar, ¿verdad? Un servicio el cual es totalmente gratuito, un servicio que nos sirve a nosotros para saldar deudas del pasado, del mal que hicimos, pero que al final de cuentas nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Nos va a servir como un acelerador de pagos, llamémoslo de esa manera, para nuestra propia evolución. Y mientras tanto, muchos de nuestros hermanos a quienes queremos nosotros van a estar fallando lamentablemente en su postura, porque eso denota que no son tan buenos. Porque si ellos fueran más tolerantes dentro de las religiones, ellos aceptarían nuestro punto de vista. No lo compartirían, pero lo aceptarían. En lugar de estar criticándolo, no aceptándolo y muchas veces poniendo obstáculos, como bien nos contaba Bávaro, para las actividades en las cuales estamos nosotros simple y llanamente desenvolviendo nuestra propia filosofía, ¿verdad? Entonces yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos impongan las ideas de otros. De igual manera, a ellos no les gustaría que se les impusiera las ideas de nosotros. De igual manera, recordemos lo que decía nuestro maestro Jesús Nazaret: no le hagas a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Pensando que vamos a hacer el bien o que vamos a salvar, entre comillas, a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestra familia, pues comenzamos a hostigarlos en forma religiosa. Solamente. Algo que me parece curioso también, que mencionó al final, era que decía, todos aquellos que no quieran servir, o sea, que solo busquen trabajar o algo así, claro, no los queremos aquí. Y eso me recordó más que nada como la filosofía que tiene la universidad de amar y servir, porque hasta tienen una canción ignaciana que dice, en todo amar y servir. O sea, así es la canción en arreglo, ¿va? La cosa es que eso se manifiesta, o sea, se trata de manifestar en el día a día, porque tú estás ahí para servir a tu prójimo, o sea, en el sentido de que vas a ayudarlo en lo que te sea posible para mejorar sus condiciones tanto materiales como espirituales, ¿no? Porque muchos están enfermos del alma, o sea, están como en plenitud de su auge material o al mismo tiempo también como están mal espiritualmente hablando, lo refleja su forma de vida, es como, no sé cómo explicarlo, pero hay algo así. Entonces, que o sea, en el servicio está el amor que nosotros le tenemos al prójimo. Y pues, o sea, es como también esa frase de que si vas a hacer algo, hazlo como que fueras a hacerlo, ¿cómo era ese refrán? Como si fuera para ti. No, era de que hazlo con amor, o sea, todo lo que hagas sin importar que sea, hazlo con amor. ¿Alguien similar a quién? Algo así, pero también, o sea, sí se aplica, pero no es así. Es que lo habían puesto como un ejemplo de que suponete que lo único que tienes que hacer es arreglar tu cama, suponete. Pero, no te dan ganas, lo haces a medias, entonces mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer a medias, no lo hagas. O sea, tenés que hacerlo de corazón, todo lo que vas a hacer lo tenés que hacer de corazón. Entonces, lo mismo va con la práctica de la caridad, o también aconsejar así con personas así, digamos, para su situación emocional o material, o sea, contribuir en lo que se pueda, sabiendo que estamos dando todo de nosotros. O sea, no como, es que pude haber hecho un poquito más o algo así, o sea, siempre es como, bueno, o sea, estoy haciendo el intento con lo que puedo
y me siento bien porque yo siento que estoy dando todo de mí. No es como que te quedas con eso de que, bueno, solo porque tengo que, o algo así. No sé. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Entonces vamos a continuar con la lectura. Ah, ¿y levantó la mano, Magdita? Sí, pero no. ¿Me oye? Como que estuviera enfrente mía. ¿Me oye? Sí, 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 lo Ah, escucho. es que aquí aparece que está apagado. Ah, no, pero sí se le escucha perfectamente, fíjese, Magdita. Ah, sí, yo lo que estaba viendo en esto es de que, fíjese que este libro fue editado en el 2006, ¿verdad? Así, 2000, reeditado. Tiene razón. Como reeditado. han habido varias ediciones. No, primera edición dice. Ahí dice, Y primera edición, 2006. así, puede ser, como usted bien dice, de primera edición en español. Ah, sí. Tiene razón. Vamos a continuar con la lectura en el numeral 6. Advertencias profundas. Hermanos nuestros, prosiguió Telésforo, con el calor de sagrada inspiración, en la tierra se hacen oír gritos conmovedores de sufrimiento. Necesitamos servidores que deseen integrarse a la escuela evangélica de la renuncia. De las primeras tareas del espiritismo renovador, nuestro hogar ha enviado diversos grupos al trabajo de difusión de valores educativos. Centenares de compañeros parten de aquí anualmente, uniendo sus necesidades de rescate al servicio redentor. Pero aún no conseguimos los resultados deseables. Algunos alcanzaron resultados parciales en las tareas desarrolladas, pero la mayoría ha fracasado ruidosamente. En vano, nuestros institutos de socorro movilizan medidas indispensables de asistencia. Son rarísimos los que conquistan algún éxito en los delicados menesteres de la mediunidad y del adoctrinamiento. Otras colonias de nuestra esfera promueven tareas de la misma naturaleza, pero poquísimos son los que recuerdan las realidades eternas en el otro lado del velo. La ignorancia domina la mayoría de las conciencias encarnadas, y la ignorancia es madre de las miserias, de las flaquezas, de los crímenes. Grandes instructores, cuando se encuentran en los fluidos de la carne, se amedrentan ante las luchas humanas y se encierran indebidamente en sus propias ideas. Se olvidan de que Jesús no esperó a que los hombres le alcanzasen las glorias magnificentes y que en vez de eso descendió hasta el plano de los hombres para amar, enseñar y servir. No exigió que las criaturas humanas se hiciesen inmediatamente iguales a él. Se hizo como los hombres para ayudarlos en la áspera ascensión. Y con profundo brillo en la mirada, Telésforo acentuó después de un pequeño intervalo. Si el divino maestro adoptó esa norma, ¿qué decir de nuestras obligaciones de criaturas fallidas? Abstrayéndonos de las inmensas necesidades de otros grupos, procuremos identificar las fallas existentes en aquellos que nos son afines. Alrededor de nosotros mismos, los lazos personales representan un extenso campo para los testimonios. Cese para nosotros el concepto de que la tierra es un valle tenebroso destinado a lamentables caídas y tengamos la certeza de que la esfera carnal es un gran taller de trabajo redentor. Preparémonos para la cooperación eficiente e indispensable. Olvidemos los errores del pasado y recordemos de nuestras obligaciones fundamentales. La causa general de los desastres mediúmnicos es la ausencia de la noción de responsabilidad y del recuerdo del deber a cumplir. ¿Cuántos de vosotros han sido respaldados aquí por generosos benefactores que buscaron ayudaros, condolidos de vuestro pretérito cruel? ¿Cuántos de vosotros partisteis entusiastas formulando enormes promesas? Entre tanto, no supisteis reflexionar dignamente para aprender a servir conforme a los designios superiores del Eterno. Cuando el Señor
os enviaba posibilidades materiales para lo necesario, regresabais a la ambición desmedida. Ante el aumento de misericordia de la labor intensificada, os agarrasteis a la idea de la existencia cómoda. Junto a las experiencias afectivas, preferisteis los desvíos sexuales al lado de la familia. Volvisteis a la tiranía doméstica y a los intereses de la vida eterna, sobrepusisteis las sugestiones inferiores de la pereza y de la vanidad. La mayoría de vosotros os disteis a la palabra sin responsabilidad y a la indagación sin discernimiento, amontonando actividades inútiles. Como mediums, muchos de vosotros preferisteis vuestra propia inconsciencia. Como adoctrinadores formulabais conceptos para la exportación, jamás para el uso propio. ¿Qué resultados alcanzamos? Grandes masas agitan las fuentes del espiritismo sagrado, tan solo con el propósito de mancharle las aguas. No son buscadores del reino de Dios los que le fuerzan de ese modo las puertas, y sí cazadores de intereses personales. Son los sedientos de la facilidad, los amigos del menor esfuerzo, los perezosos y delincuentes de todas las situaciones que desean oír a los espíritus desencarnados. Recelosos de la acusación que le dirige su propia conciencia. En los corazones bien intencionados, la hiel de la duda invade el bálsamo de la fe. La avidez por una indebida protección fustiga a los seguidores de la sociedad. La ignorancia y la maldad se entregan a las manifestaciones inferiores de la magia negra. ¿Todo eso por qué, hermanos míos? Que no hemos sabido defender el sagrado depósito por habernos olvidado en nuestras labores carnales que el espiritismo es revelación divina para la renovación fundamental de los hombres. No atendemos aún como se hace indispensable la construcción del reino de Dios en nosotros mismos. Con todo, no abandonemos nuestros deberes en medio de la tarea. Regresemos al campo, rectificando las siembras. El Ministerio de Comunicaciones viene incentivando ese movimiento renovador. Necesitamos de servidores de buena voluntad, leales al espíritu de la fe. No serán admitidos los que no deseen conocer la gloria oculta de la cruz del testimonio, ni serán atendidos aquí los que se aproximen con objetivos diferentes. Aquí estamos todos, compañeros de comunicaciones, endeudados con el mundo, pero llenos de esperanza por el éxito de nuestra tarea permanente. Levantemos la mirada, el Señor renueva diariamente nuestras benditas oportunidades de trabajo. Más, para que alcancemos los resultados precisos, es imprescindible seguir en la renunciación a lo inferior. Ninguno de nosotros, de los que aquí nos encontramos, está libre del ciclo de reencarnaciones en la tierra. Por tanto, todos estamos sedientos de vida eterna. Por esto, no olvidemos el calvario de nuestro Señor, convencido de que toda salida de los planos más bajos debe ser una ascensión hacia la esfera superior, y nadie espera subir espiritualmente sin esfuerzo, sin sudor y sin lágrimas. En ese momento, cesó la exhortación de Telésforo, que bendijo a la asamblea, mostrando la mirada infinitamente brillante y aceptando enseguida el brazo de Aniceto para retirarse. Bajo profunda impresión en vista de las incisivas declaraciones del instructor, observé que numerosos circunstantes lloraban en silencio. Ante mi mirada interrogadora, Vicente explicó: son servidores fracasados. En ese instante, Telésforo y nuestro orientador se apostaron junto a nosotros. Dos señoras de grave fisonomía se aproximaron respetuosamente y una de ellas se dirigió a Aniceto en estos términos: deseamos pedirle el favor de una información sobre la próxima oportunidad de servicio que será concedida a Octavio. El ministerio brindará las aclaraciones, respondió atento el interpelado. No obstante, tornó a decir la interlocutora, me atrevería a reiterarle el pedido. Es que Marina, gran amiga nuestra, casada en la tierra hace algunos meses, prometió su cooperación para auxiliarlo, y sería muy de mi agrado localizar ahora a mi pobre hijo en nuevos brazos maternales. Aniceto esbozó un gesto de comprensión, sonrió y aclaró con franqueza: no es conveniente establecer esos planes de momento, porque antes de nada necesitamos conocer la solución que se le dará al proceso sobre mediums fracasados en que él está envuelto. Solamente después, mi hermano. Volví la mirada hacia Vicente sin ocultar mi sorpresa, pero mientras las señoras se retiraban conformes, Aniceto nos dirigía la palabra.
tengo que atender servicios inmediatos en compañía de teléfono. Os dejo a todos en estudios y observaciones aquí en el centro de mensajeros. Se retiró Niceto con los mayores y un compañero declaró alegremente: podemos conversar. Nuestro orientador explicó: Vicente, solícito, considera trabajo útil toda conversación saludable que nos enriquezca los conocimientos y actitudes para el servicio. Por lo tanto, por nuestras conversaciones constructivas recibiremos también la debida recompensa por la cooperación normal. Curioso y sorprendido, indagué: ¿y si yo intentase platicar sobre los asuntos inferiores de la tierra, olvidando la conversación edificante? Vicente sonrió y contestó: el prejuicio sería suyo, porque aquí la palabra define al espíritu, y si usted huyese de la luz de la conversación instructiva, nuestros orientadores conocerían su actitud inmediatamente, por cuanto su presencia se tornaría desagradable y su rostro se cubriría por una sombra indefinible. Aquí nos están comentando de las advertencias profundas. Nos están indicando la importancia de no olvidar. Salud. No olvidar lo que nos toca y nos compete en cuanto a las tareas espirituales, pero aquí nos ensayan y aquí nos determinan, practiquémoslo. Yo puedo ser un buen orador, yo puedo decir muchas cosas bonitas, yo puedo exclamar ciertas cosas, pero si yo no lo practico, solo soy una bocina que está transmitiendo la información, pero esa bocina no se transformó, no se mejoró. Y esa bocina tiene que transformarse. O sea, yo me tengo que transformar, yo tengo que hacer esos cambios. Y aquí nos comenta con respecto a las palabras firmes de nuestro hermano Telésforo, para que entendamos de que, así como ellos, pudimos haber estado nosotros en el área del fracaso, pero que nos están invitando a estar constantemente atentos. Acá comentan directamente las hermanas solicitando apoyo para poder orientar y guiar en esta nueva encarnación. Pero bien, directamente y con respeto dicen, él es un medium fracasado. Entonces dependerá de cómo él vaya a afrontar ciertas pruebas, cómo vaya a avanzar. Entonces, ¿será asistido con mayor fuerza o no? Entonces, ahí también, en lo que yo entiendo, es todo acorde al merecimiento. Entonces, si yo me estoy esforzando, yo estoy ayudando, pero también me estoy transformando, me ayuda mucho, muchísimo. Y aquí nos comenta que para poder nosotros estar en una mejor posición necesitamos sudor, lágrimas, dolor. No nos están diciendo, miren, es que todo va a estar fácil, sencillo, tranquilo, no va a haber ningún problema. No, va a haber más dolor, va a haber más dificultades, van a haber... ¿Por qué? Porque uno, lo que pudimos haber hecho anteriormente. Dos, entidades que no quieren que nosotros nos superemos, que nosotros nos liberemos de eso mismo que nosotros creamos. Y tres, pongámoslo de esta manera, como dicen los hermanos, enemigos gratuitos. Antiguamente decía enemigos gratuitos, no tenía sentido. Pero sí, o sea, de gratis salen porque no les interesa el progreso, les interesa el estancamiento, les interesa desarmonizar. Y como si yo soy vanidoso, ¡pah!, me atacan la vanidad. Si soy orgulloso, ¡pah!, me atacan en el orgullo. Si soy colérico, me atacan en la cólera. Entonces, en las diferentes áreas en donde yo todavía no he avanzado, ahí me van a atacar. ¿Y algún comentario? Sí. Y según las estadísticas que estábamos escuchando aquí en la lectura, de conformidad con las estadísticas, es un muy pequeño porcentaje de los hermanos que logran realmente completar su trabajo. Imaginemos tal vez un 99, bueno, no podríamos decir cuántos, pero dice que son centenares los hermanos que salen, que reencarnan para este tipo de intercambio, y que son poquísimos. Entonces podríamos pensar, imaginemos tal vez un 1% de ese 100% que realmente logra hacer verdaderos esfuerzos en el trabajo
están realizando. De ahí que esa reunión que nos están hablando ahí en la lectura haya sido tan grande, ¿verdad? Los cientos de hermanos espirituales fracasados. No de los que hayan sido victoriosos, sino todos fracasados. Y por eso es que estaban llorando. ¿Y por qué estaban llorando? Por la conciencia que les está dictando el hecho de no haber cumplido su promesa, una promesa interior de poder mejorar, ¿verdad? Y qué dolor más grande el saberse que están ahí todavía cuando pudieras estar en una mejor posición. ¿Por qué? Por no seguir, no ser disciplinados y hacer el trabajo que les corresponde. Como bien decía Tío Valo ahí, a través del ejemplo, a través de la práctica diaria con las amistades, en el hogar, en el trabajo, en sí con el círculo social con que nos toque convivir, poner en práctica estos valores que estamos aprendiendo con la doctrina espírita. Así de fácil y sencillo, aparentemente, pero es una verdadera transformación, como nos dice el tío Valo, que debe efectuarse, ¿verdad? Una transformación que nos va a llevar sudor, es decir, trabajo. Vamos a estar trabajando. Lágrimas, como bien se decía también, porque va a haber un momento en el cual nos va a doler salir de ese marasmo en el cual nos hemos encontrado y que nos sentimos cómodos. Estamos en un status quo cómodos y por lo tanto no avanzamos, ¿no? Nos quedamos estancados y no hay mayor provecho. Que si comenzamos también a realizar los trabajos que nos han encomendado, entonces ya comienza la verdadera renovación. Y ya cuando ya comienza esa verdadera renovación, ya además de todos los enemigos gratuitos que estaba comentando Tío Valo acá de eso, malos personales, más aquellos hermanos a los cuales nosotros le hicimos daño en unas vidas anteriores, que también van a estar ahí pendientes si realmente nosotros nos vamos a estar transformando o no. Nos van a estar acompañando. Entonces es una labor que hay que poner mucha atención a la misma, especialmente, como bien decía Tío Valo, a la vanidad. No envanecerse uno del trabajo que está realizando, de conocimiento que uno pueda tener con relación a la doctrina espírita. Porque recordemos que tenemos que estar fortificando las dos alas del ángel, el conocimiento y la moralidad. Entonces, como decía, si corremos uno de los famosos griegos, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Así pensamos. Yo solo sé que no sé nada y sigamos estudiando, sigamos preparando y poniendo en práctica aquello que estamos aprendiendo, que eso es fundamental para que haya una verdadera transformación, ¿verdad? Y que no solamente sea un conocimiento más, ¿verdad? Como la matemática, como la física, como la química, que ahí está guardadito el conocimiento, pero que no se pone en práctica. Gracias. Amada Magdita, amada Betty, amado René, ¿quién de los tres tienen el turno? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me querida escucha, Valito? Magdita. Sí, Magdita. Ah, ya. Sí, es que yo lo que veo es de que como que aunque vengan medios aquí, porque son los que están del otro lado y se dan cuenta que no hicieron el trabajo. Pero aquí está muy materializado todo. Yo siento que ahí es donde no se avanza, porque por la ignorancia, pues, que no entienden y que están muy ligados a las religiones, y las religiones los llevan a otro lado. Entonces, es bien difícil que usted convenza a alguien que tenga una religión. Es bien difícil. Tal vez alguien que no tiene religión es más fácil de que acepte, ¿verdad? Porque no está enclaustrado en lo que les dicen, cómo los manejan ellos. Entonces, yo veo que siento que no se ha avanzado, fíjese. No se ha avanzado porque sigue
las religiones sí, las guerras sí, toda la vida ha habido guerras, toda la vida. Si no hay un lugar, hay en otro. Y entonces se está muriendo cuánta gente, bueno, inocente creemos nosotros, pero saber si así les tocaba desencarnar, ¿verdad? Y entonces como que repetimos lo mismo, y no avanzamos. Eso siento yo. ¿Cómo vamos a avanzar? Porque cada vez, y se ve en cada crimen, y cada vez uno va ganando al otro, va en aumento. Entonces se ha deshumanizado la humanidad. Y entonces ahí sí que no sé cuánto tiempo vamos a pasar así, y la Tierra no está avanzando, siento yo. No sé qué dicen ustedes. Fíjese, Mayrita, que eso es gradual, y sí lo entiendo. Se recuerda que hay una parte de la Biblia en donde iban a abrir como las puertas por 50 años, aproximadamente se mencionaba, es la última oportunidad que tienen las entidades de baja escala, en las cuales creen ellos tener el poder del dominio y van a hacer destrozos, pero es la última oportunidad para reivindicarse, mejorar, para no pasar al plano de un planeta inferior, pero que esté en proceso de evolución. Este planeta nos han comentado en algunas lecturas espíritas que está en el proceso de primitivismo. Entonces es un ambiente muy pesado. Y aquellos que van a ir, pero también nosotros tenemos que cuidarnos para no ir a ese lugar, es esa mejoría interna y sincera, y por eso los espíritus de luz procuran que nosotros realmente nos mejoremos para no ser atraídos por el mismo magnetismo hacia ese planeta en donde habrá que pasar muchas encarnaciones, pero paradójicamente, llegando a ese planeta, se va a hacer como un iluminado. ¿Por qué? Por el conocimiento adquirido y trasladarlo hacia los demás, solo que quienes estén ahí va a ser un ambiente muy pesado, muy sofocante, llamémoslo de esta manera. Entonces, lo que usted manifiesta tiene bastante sentido en cuanto a que no se ve que existiese una mejoría, pero sí nos comentan en la importancia de la transformación y del cambio que tenemos que tener para que no tengamos esas dificultades como nos indican acá, y que obviamente usted también dijo algo importante, todas las personas, hermanos encarnados que fallecen trágicamente y que no son culpables y que posteriormente usted dice, bueno, no sabemos, porque realmente lo desconocemos. Esto no quiere decir tampoco que estemos a favor de esas cosas, perdón, de estas guerras que destruyen a nuestros hermanos, pequeños y grandes. Lo que sí tenemos conciencia es que hay una razón de ser por la cual está atravesando todo esto, pero también va a haber un límite. Recordemos en las diferentes culturas, en las diferentes épocas, donde había una situación tan fuerte, tan difícil. Por ejemplo, los romanos dominaron muchos siglos, pero llegó un momento en que se cortó. ¿Por qué? Porque era hasta ahí. Igualmente los mongoles para en contra de los chinos, que fueron muchos siglos, pero así increíblemente, una situación tan fuerte que por eso crearon la Gran Muralla China para hacer, para una defensa, y ¡plum!, se cortó. Y así se han dado una serie de acontecimientos que conforme va pasando el tiempo se van a ir cortando, solamente que nosotros no lo vemos, pero que acá nos están invitando a que nosotros formemos parte del equipo que trabaje con sinceridad, que se esfuerce a ayudar al prójimo encarnado y ayudar a nuestros hermanos también desencarnados. Lo que estabas comentando, yo creo que, si mal no recuerdo, creo que fueron 800 años los que tardaron los chinos en hacer esa muralla. Más de 8 siglos, imaginémonos, ¿verdad? Entonces, y es que realmente, si lo vemos desapasionadamente, como bien nos estaba comentando Mayrita, está difícil la labor de un medio al venir aquí a un medio como aquí, como cuando nos encontramos,
porque viene aquí y es, primero, bueno, varios aspectos. Está también el materialismo, ¿verdad? Porque nos hablan de consumismo, que si no tenemos objetos, si no tenemos artículos de valor, nosotros mismos no tenemos valor. Dependiendo de lo que tengamos, así es como nosotros vamos a ser valorados en la sociedad. Entonces, nos volvemos materialistas y tenemos que obtener cosas en la sociedad para ser valorados. Por otro lado, las religiones tradicionales no aceptan este tipo de prácticas. Y entonces, si de repente hay alguna o alguna otra que está teniendo ese tipo de facultades, imagínense que están espíritus de sufrimiento que no sé cómo manifestar, los comienzan a reprender. Le dicen fuera demonios y, en fin, a veces ha llegado a casos extremos en algunos lugares donde creo que son lastimados los medios. Entonces, imaginémonos, vienen acá a dar en una circunstancia materialista e incomprendido por las religiones tradicionales, está difícil. Y pensar que esa facultad va a venir del diablo o de Satanás o de los lugares feos, horribles que nos han dicho e inculcado, ¿cómo no va a haber tanto fracaso? Si no hay una directriz pues conocida por la gran mayoría de hermanos que están en esas circunstancias para poder conducir de una mejor manera su facultad. Ahora, afortunadamente, ya hay, por lo menos en nuestro medio, no la cantidad de escuelas que quisiéramos, pero sí hay escuelas en las cuales se pueden comunicar algunos de sus hermanos que son medios, ¿verdad? Pero no sabemos realmente con certeza, estadísticamente, como comentamos en otra oportunidad, la demanda que tienen los medios, qué tantos medios andan, se encuentran por ahí en otras religiones que están aportando desde su punto de su granito de arena a esas religiones y que sea positivo, ¿verdad? Y cuántos otros no están aportando absolutamente nada y están siendo objeto de obsesiones precisamente por no ejercer la facultad como tendrían que realizarse. Entonces, no es fácil, es complejo, y máxime si tenemos la idea de que este tipo de facultades son sobrenaturales, son poderes psíquicos, que no cualquiera lo tiene y que muchas veces son confundidos hasta con la magia. Entonces es difícil, es cuesta arriba. Entonces tenemos que sentirnos, yo considero privilegiados, ¿verdad? Sin ser vanidosos, sino privilegiados, los que tenemos contacto con la doctrina espírita y realmente conocemos cómo es que se producen este tipo de situaciones, cómo es que se ejerce y cuáles son los escollos que podemos encontrar en el camino. Que muchos hermanos y hermanas, lamentablemente, en otros caminos, en otras religiones, no lo conocen, ¿verdad? Y entonces consideran algo imaginario, qué sé yo, qué cosas se pueden imaginar de lo que están viviendo, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, ¿verdad? Y máxime también aquellos hermanos que no están bien orientados y todavía los inclinan para cobrar. Imaginémonos, todavía más fracasos y todavía más adquisición de deudas en ese sentido. Entonces, yo creo que esta cuesta para arriba, pero eso no significa que la espiritualidad superior haya previsto este tipo de situaciones y entonces, de todas maneras, esté, como se dice así, no vulgarmente, pero sí, desparramando, llamémoslo así, la facultad mediúnica a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿verdad? Para que precisamente se dé a conocer de muchas voces que el espíritu es un espíritu inmortal y que no nos quedamos solamente con el cuerpo, sino que seguimos nosotros viviendo y dependiendo de cómo nosotros nos hemos desempeñado, vivido en este plano tierra, así es como será nuestra salida en el plano espiritual, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos hermanos y hermanas, como hemos platicado, no quieren escucharlo. Ellos quieren pensar que son perdonados,
que Dios los perdona a todo, que por un arte de magia todo es un borrón y cuenta nueva, y pues no es así. Si hablamos en forma madura espiritual, no es así. Tenemos que reparar el daño que hemos hecho, tenemos que expiarlo, y tenemos que arrepentirnos y practicar lo que nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos ha indicado, es el perdón, que es fundamental en nuestras vidas. Entonces, todavía hay mucho trabajo por realizar, y esperemos también que nuestro Padre Celestial nos dé la fortaleza para seguir haciéndolo, ¿verdad? Y que así como nosotros nos ha abierto esta luz, también se abra esa luz para muchos hermanos y hermanas que andan allá afuera en la sociedad, sin una guía que los pueda orientar para poder desarrollar sus facultades mediúnicas. Gracias, Coca. ¿Qué opina, Magdita? Disculpe. Fíjate que yo he oído, mire, dentro de las religiones también hay medios, pero ellos no saben que son medios. Lo que dicen es que Dios me dijo, dicen ellos, ¿verdad? Pero si son medios. Y entonces así les dicen a los demás y les creen. Y creen que son, ¿cómo les dijeron? Sí, sí los tienen un poco en alto estima, ¿va? Pero sí dentro de las religiones también hay medios. He oído de sacerdotes también, de sacerdotes que tienen esa sensibilidad, pero no lo van a decir. Primero no saben, no lo dicen, o si lo saben, no lo pueden decir porque los van a expulsar de ahí. Sí. ¿Verdad? Así es. Muchas gracias, Magdita. ¿Algún otro comentario con respecto a estos puntos importantes, muy, muy importantes que nos están dejando nuestros hermanos a través de este libro, Los Mensajeros? Un comentario que quería comentar a esto que nos está diciendo Magdita de los sacerdotes. Quería compartir con ustedes también que no creo que fue no el año pasado, sino fue cuando se graduó la nena. En el colegio hubo una misa de graduación, bueno, no de colegio, sino aparte de nosotros, se realizó una misa de graduación, pero el mensaje del sacerdote, qué precioso. Ahí definitivamente había sido utilizado como medio, como instrumento para dejarle un excelente mensaje a todos los chicos que están graduando en ese momento. Entonces, así como bien dice Marita, los sacerdotes, hay muchos buenos sacerdotes, ¿verdad?, que están ejerciendo de una buena manera ¿qué podríamos decir? Congregación. Su congregación, que realmente está ayudando a muchas personas, ¿verdad? Y entonces, así como ese tipo de mensajes que les estaba comentando, que realmente me gustó mucho por la profundidad del mensaje renovador que nos dio, hay muchos sacerdotes que están así también, que no puedo decir que solo ver solamente lo malo, sino también hay muy buenos que están desde sus puntos de vista, como bien decía aquí Bárbara, que no se pueden salir de sus congregaciones, pero tratan de que haya una renovación en su feligresía. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios hechos en esta primera parte.